Lo que voy a compartir es más del 15, ¿vale? Aparte que el 16, que es el final ya de la carta, hay muchos saludos. ¿Lo habéis leído alguna vez? Son saludos a hermanos de aquella iglesia y Pablo les manda saludos. Y bueno, es interesante cómo está terminando la carta. No sé si os habéis dado cuenta del detalle. Es una carta que, lo habéis visto durante todos estos meses, es muy doctrinal. Es una carta que incluso tiene textos que no son fáciles de abordar, ¿no? Porque está la esencia del Evangelio, ¿no? Hay mucha doctrina, hay unos capítulos dedicados a la nación de Israel, qué pasará con Israel, capítulos que no están en otras cartas. Y a mí me llama la atención cómo está terminando esta carta, porque siendo una carta tan doctrinal, tan teológica, está terminando con un tema que es más sencillo en un sentido, la relación de los unos con los otros, ¿no? Está acabando la carta y lo que más destaca de estos últimos capítulos, del 14 que ya visteis, lo que hoy nos toca una porción también, es que Pablo está preocupado, ya no tanto por la doctrina, que eso ya lo explicó, sino por cómo se están relacionando unos con otros en la iglesia, ¿no? Vosotros visteis la semana pasada y la otra probablemente también, que habría un tema allí, había un tema en Romanos 14, había un tema en que estaban un poco divididos unos y otros, los judíos que se habían convertido al cristianismo, seguían manteniendo unas costumbres y veían mal que los que no eran judíos y eran cristianos no siguieran esas costumbres. Los que eran gentiles, los no judíos, veían mal a los judíos porque parecía que les obligaran a mantener una dieta, una manera de comer, unas festividades, ¿no? ¿Os acordáis de esto? O sea que lo que a Pablo le preocupa era que esa relación entre ellos, entre esos dos grupos que había en la iglesia, pudiera traer un problema, un conflicto, que se juzgaran, que estos judíos están un poco atrasados, nosotros somos mejores, los judíos pensarían, estos no son verdaderos cristianos, cualquier cosa que pudiera ocurrir allí, ¿no? Que, como sabéis, eran por problemas de conciencia, ¿no? O sea, un tema de la conciencia de cada uno. Unos tenían un trasfondo, otros tenían otro trasfondo, tenían niveles de conciencia diferentes. Bueno, al final Pablo dice, mira, ni tenemos que estar juzgándonos por cosas que no son fundamentales, y los que tienen una conciencia un poco más fuerte, hablando de los gentiles, deberían de tener cuidado en no hacer lo que les dé la gana porque se sientan libres, sino en tener en cuenta a los otros pues por amor, para limitarse a sí mismos, ¿no? Esto fue un poco la semana pasada, me parece que era lo que hablasteis. Pero lo que toca hoy empieza parecido, y como siguiendo un poco el hilo de esta preocupación de Pablo por la relación unos con otros. Yo no sé si aquí tenemos grupos, no creo, ¿no? En Santa Coloma. Todavía no, dice la Flora. Bueno, algún día podría pasar. ¿Por qué? Porque somos diferentes, tenemos trasfondos diferentes. Si viene alguien, por ejemplo, que es católico, practicante y se acerca a nosotros y quiere seguir, probablemente tiene unas costumbres, una manera de pensar, que igual no entiende que nosotros hagamos las cosas de una manera. Podría ocurrir, ¿no? O sea, podría ocurrir lo mismo que allí estaba ocurriendo, y es que, como somos diferentes, nos juzguemos unos a otros de mala manera y acabemos teniendo un conflicto, una división, un problema entre nosotros, ¿no? Y Pablo habla de que el amor ha de estar por encima de esas posibles diferencias, y más en cosas que no eran esenciales. No se trataba de la doctrina, se trataba de cosas que no eran tan claras, que eran como opinables, ¿no? Ahora, fíjate cómo empieza hoy el texto que nos toca, Romanos 15:7, porque es como insistir aún más. O sea, es como si no se hubiera quedado tranquilo con todo lo que viene diciendo
acerca de los fuertes y los débiles, y hay una exhortación, aquí hay, en esto que nos queda por analizar de Romanos, que ya queda poco, hay un gran tema que empieza en ese versículo 7. Versículo 7, lo tienes ahí, dice, por tanto, viene de lo de los fuertes y los débiles, o sea que sigue con el tema, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Este es un gran tema de lo que hoy nos toca por ver, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Convencerme a mí de que esto es importante, ¿vale? Y convencernos de que hemos de hacerlo como Él dice. Primero, el primer argumento en este primer tema, que es el recibíos unos a otros, el primer argumento está en el mismo versículo que hemos leído. Recibíos los unos a los otros, ¿cómo? Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Es decir, el ejemplo de Jesús. ¿Cómo nos tenemos que tratar nosotros unos a otros a pesar de nuestras diferencias? De la manera que Cristo nos ha tratado a nosotros a pesar de sus diferencias, la suya con nosotros, ¿no? Y siendo Él superior, siendo Él perfecto, siendo Él, porque no se equivoca en nada, ni con ninguna opinión, Cristo nos ha recibido a ti y a mí, nos ha acogido, nos ha aceptado. Entonces Pablo está diciendo que el esfuerzo que la Iglesia tiene que hacer en relacionarse bien entre unos y otros es siguiendo el modelo de Jesús, el ejemplo de Jesús. ¿Vale? Fijaos que en el capítulo 15, que os tocó la semana pasada, versículo 3, cuando ahí habla de que cada uno no se agrade a sí mismo, versículo 2, dice Romanos 15:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo, en el 1. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Dice, porque, versículo 3, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. O sea que aquí, en el texto que os tocaba la semana pasada también, Pablo está utilizando el ejemplo de Jesús como alguien que fue capaz de no pensar en sí mismo, ¿no? Esto es fundamental. En la iglesia, en la relación unos con otros, no tenemos derecho a pensar en nosotros mismos. Como Cristo, que no se agradó a sí mismo, ¿no? Y aquí ahora dice, por tanto, recibíos unos a otros como Cristo nos recibió. Claro, si Cristo te acepta a ti y me acepta a mí, ¿quién soy yo para no aceptar a otros? ¿No? Eso sería el razonamiento. Pues no puede ser. Somos seguidores de Jesús, Él es el ejemplo a seguir y si Él lo hizo, pues nosotros en la relación unos con otros también. Luego en el versículo 8 añade una explicación, dice así, pues os digo, siguiendo con el ejemplo de Cristo, ¿vale? Estamos ahí. Es el primer argumento de Pablo. Recibirnos unos a otros porque Jesús nos recibió. Y aquí matiza un poco más, este versículo 8 tiene tela, porque es muy importante, teológicamente, para este asunto. Dice, pues os digo, dice Pablo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, vino a ser siervo de los judíos, de la nación de Israel. Acordaros que allí estamos con el tema de los dos grupos, judíos y gentiles, ¿no? Que podían estar chocando entre ellos. Aquí lo que dice Pablo es que Cristo, que es nuestro ejemplo a seguir, vino para servir a la nación de Israel, para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Todo esto es un ministerio de Jesús en relación a la nación de Israel, a los judíos. Y para que, y ahora viene lo que nos interesa también, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Se entiende? O sea, que Cristo, que es nuestro ejemplo, siendo un judío como era, descendiente de la nación de Israel, es verdad que vino para tratar con su propio pueblo, relacionarse con los judíos, pero no solo vino para eso, vino para que los gentiles
glorifiquen a Dios. Y entonces Pablo está diciéndole esto a la iglesia en Roma justamente para que tanto judíos como gentiles piensen en el ejemplo de Jesús, que vino para aceptar a los dos grupos, para trabajar con los dos grupos, no solo para uno, no menospreciando al otro, sino los dos. Ese es el modelo de Jesús. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí, no? Bien. Hay un segundo argumento, y aquí, porque ahora seguirá diciendo, versículo 9, perdón, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y ahora fijaos que añade un argumento, un segundo argumento que podemos mirar. Como está escrito. Esta palabra como está escrito, ¿sabéis qué quiere decir? ¿Qué va a hacer Pablo a continuación? Mirar a los textos del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, o sea, en el corazón de Dios, o sea, sin que Cristo estuviera aún presente, ya había en el corazón de Dios la idea clara de que aunque iba a haber una nación judía, pero eso no era la meta. La meta no era que Dios escogía un pueblo, el pueblo de Israel, y ahí acababa el plan de Dios. No. Pablo ahora le dice a la iglesia en Roma, especialmente a los judíos, es lo que creo entender yo, les dice, como está escrito. Y ahora hay unos versículos que son del Antiguo Testamento. Dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Eso está en segundo libro de Samuel 22, 50 y Salmo 18, 49. Y otra vez dice, otro texto del Antiguo Testamento, dice, alegraos gentiles con su pueblo, Deuteronomio 32, 43. Y otra vez, en el Salmo 117, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y en Isaías 11:10, otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Intentando convencer a los judíos de que no se cieguen, porque vosotros sabéis que para un judío, uno que no era judío era poco menos que nada, un perro, o algo despreciable, ¿no? Los judíos siempre han sido o han tenido ese carácter de que somos superiores y los demás son un poco inferiores, ¿no? Entonces, Pablo tira del Antiguo Testamento utilizando la palabra de Dios que un judío podía aceptar para convencerles de que tenían que abrir su cabeza, su mente, al corazón de Dios. En el Antiguo Testamento, el corazón de Dios no era solo tener un pueblo, el pueblo de Israel, sino que ese pueblo fuera luz a los gentiles, luz a todas las naciones, ¿vale? Esto sería el segundo argumento de Pablo para decir, recibíos unos a otros. En ese contexto, los judíos tenían que escuchar este argumento para aceptar que en la iglesia tenían que haber gentiles, gente que no eran judíos. Porque Dios lo quiere así, porque Cristo vino a hacer lo posible, y esas son las dos razones. ¿Vale? Ahora, aquí acaba esta sección con lo que parecería una despedida al estilo de Pablo en otras cartas. Y el Dios de paz, después de citar el Antiguo Testamento, el Dios de la esperanza, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así acaba esta sección, ¿vale? Y luego empieza otra, en el versículo 14, que en mi Biblia dice que es un epílogo. ¿Sabéis lo que es un epílogo? Pues es como el final de la carta, como una despedida. Bueno, lo mismo que hay un saludo inicial, hay un cuerpo de la carta y hay un epílogo, ¿no? El posludio, bueno, sería algo así. Pero
Y este versículo aquí, yo pensaba, ¿esto qué tiene que ver con lo que venimos hablando, no? Porque parece como que acabe aquí, pero igual no cuesta tanto de ver esto que voy a decir ahora, pero Pablo está diciendo, y el Dios de la esperanza, el Dios de la esperanza, y en el versículo 5, y el Dios de la paciencia y de la consolación. Entonces yo lo he relacionado más que nada porque que son versículos que tocaban para la semana pasada, porque habla de esperanza. El Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Versículo 4 dice, las cosas que se escribieron antes, las escrituras, la palabra, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Son los dos textos en este capítulo que hablan de tener esperanza. Uno, a partir de lo que dicen las escrituras, y el otro por el poder del Espíritu Santo, que no son cosas incompatibles. La esperanza del creyente tiene que ver con las escrituras, lo que dice la Biblia que te trae esperanza, y con el poder del Espíritu Santo que también nos llena de esperanza. ¿Y esto qué tiene que ver con las relaciones unos con otros? Dirás. Pues tiene que ver porque en el versículo 5 él habla de que esa esperanza, ese fruto de la Escritura, ese Dios de la paciencia, de la consolación, dice, os dé entre vosotros un mismo sentir, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios. O sea que, no sé si te convence, ¿no?, lo que estoy diciendo, pero Pablo está en un tema que tiene que ver con la relación unos con otros, diciendo que la esperanza que está producida por la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo tiene que ver con la relación unos con otros. Para que unánimes a una voz, dos grupos diferentes, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios. ¿Es posible en una iglesia que gente muy diferente, muy diversa, de procedencia geográfica diferente o de cosmovisión religiosa diferente, glorifiquen unánimes a una voz a Dios? Sí, sí, a partir de ese concepto de la esperanza alimentado por la Escritura, ese Dios de la consolación y de la paciencia que tiene que provocar un mismo sentir. Y fijaos que aunque cambia en el versículo 14, cambia, es como que empieza otra sección, pero apunta a algo que sigue teniendo que ver con la relación unos con otros. Mira cómo empieza el versículo 14. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. La versión Reina Valera, que es mejor, del 60, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Así empieza esta sección nueva, pero está hablando del mismo tema de la relación unos con otros, en este caso del amonestarse. Está diciendo que él confía en que en el tema de la relación unos con otros, pues lo van a hacer bien. ¿Por qué lo van a hacer bien? Porque tienen dos condiciones fundamentales para la relación unos con otros, para amonestarse unos a otros. Están llenos de bondad, ¿no?, que eso es fruto del Espíritu Santo también, y están llenos de todo conocimiento. Entonces, eso es lo que hace falta para amonestarnos, para aconsejarnos unos a otros. Si hay una diferencia en la iglesia, si alguien ve que otro está haciendo algo mal, o cree que está haciendo algo mal, o piensa diferente, ¿cómo vamos a corregirnos unos a otros? Para mí sigue el mismo tema aquí presente. Pues, dice Pablo, que confía en que como están llenos de bondad, hace falta bondad, porque cuando no hay bondad, lo que decimos, igual lo decimos de cualquier manera
o para cumplir, o para fastidiar al otro, o para echárselo en cara, ¿no? A veces decimos cosas negativas de otro, pero para desfogarte tú, ¿no? Pero no hay bondad, no hay amor, no hay una buena intención. Pero eso, sin conocimiento, también puede ser una desgracia, ¿verdad? Porque si no tienes conocimiento, pues en base a qué uno va a opinar, sobre qué. Hace falta el conocimiento para poder decir algo que tenga sustancia, que sea correcto. Entonces hace falta conocimiento y hace falta bondad, y dice Pablo que ellos lo tienen. Esto era como una especie de paréntesis en nuestro hilo argumental. Porque ahora, aunque cambia el tono y todos los que predican acerca de esto lo dicen, que es como este epílogo, pero lo que viene a decir ahora es como si siguiera con este asunto de los gentiles, del tema de los gentiles, ¿vale? Pablo le dice a los judíos que han de aceptar a los gentiles porque Cristo vino para servir a los gentiles, porque el Antiguo Testamento así lo dice también, pero ahora él se pone como ejemplo que su ministerio tiene que ver también con ese enfoque hacia la gente que no son judíos. Él se pone a sí mismo como un ejemplo de este asunto de los gentiles. Fijaos que el versículo 2 dice, cada uno de nosotros... el 2 no, me he equivocado. El 15. Pero os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Es verdad que Pablo escribió con atrevimiento a los romanos porque no los conocía. Y les dijo cosas durillas, ¿eh? No hay justo ni uno, etcétera, etcétera. Escribió con atrevimiento, dice, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. O sea, está hablando de él, de Pablo, de sí mismo. Está diciendo que él es ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Dice, para conducir a los gentiles a la obediencia, y lo he hecho de palabra y de obra, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta cómo 3 veces repite que él está enfocado hacia los gentiles, ¿no? O sea, como que, por si quedaba alguna duda a los judíos que pudieran estar en Roma, es que no solo Cristo el que vino para tratar con judíos y gentiles, no solo es el Antiguo Testamento que lo dice que esa es la voluntad de Dios, sino es que él también está dedicado en cuerpo y alma. Él que era judío de judíos, o sea, si había un judío más judío que alguien es él, pero él está enfocado, dice, a los gentiles, ministrando el Evangelio para que los gentiles sean ofrenda, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, para conducir a los gentiles a la obediencia. Y me gustaría, aunque me salto un poquito, luego vamos a retomar, volveremos atrás, cuando él explica que ahora ya se está despidiendo prácticamente y está diciendo que, de forma muy personal y muy cariñosa, que a él le gustaría ir a Roma a conocerles personalmente, ¿no? Fijaos, dice el versículo, hacemos un salto, ¿vale? Porque hay otro ejemplo más acerca de lo que venimos hablando. Dice, versículo 24, ¿lo tenéis? Versículo 24, dice, cuando vaya a España, ¡hombre! España, lo sabíais, ¿no? Que España aparece en la Biblia, ¿no? ¿Alguien no lo sabía? ¿Lo sabíais o no? Ramón no lo sabía. Pues mira, ya lo sabes, Ramón. Fíjate lo que dice ahí, versículo 24. Pablo escribiendo a la iglesia en Roma, cuando vaya a España, él tenía en su corazón venir aquí a España, pasaré, dice, iré a vosotros, pasará por Roma primero, pues espero veros al pasar y ser encaminado hacia allá
por vosotros una vez que haya disfrutado de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén. Ahora está en esta fase de la carta de como explicando ya para acabar, ¿no? La carta diciendo, bueno, algún día quiero ir a veros. Cuando vaya para España quiero pasar a veros. Pero ahora no voy a veros porque me voy a Jerusalén. ¿A qué iba a Jerusalén? ¿Alguien lo sabe? ¿A qué iba a Jerusalén Pablo? Lo dice ahí, ¿eh? A llevar una ofrenda. No sé si os acordáis que en su viaje Pablo había estado recogiendo una ofrenda para ayudar ¿a quién? ¿A quién? ¿De dónde? ¿De dónde eran los pobres? De Jerusalén, ¿vale? Así que Pablo está diciéndole a los de la iglesia en Roma que ahora, aunque él tiene planes de ir a un día a verles, ahora tiene que ir a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Por qué? Porque Macedonia y Acaya, o sea, el norte de Grecia, donde él había pasado, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y ahora fijaos esta explicación que hace Pablo. Les pareció bueno hacerla, ya que son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ayudarlos con los bienes materiales. Así que cuando haya concluido este viaje y les haya entregado esa ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Vale? Ahora, fijaos este detalle de la ofrenda, porque leyéndolo, a mí me da la impresión de que seguimos con el mismo tema, de judíos y gentiles. Pablo está diciendo, podría haber dicho sencillamente, he cogido una ofrenda y la llevo allí, pero no, él explica un poco más. Él dice, porque les pareció bueno hacer esa ofrenda, ya que son deudores. Fíjate que cómo esos griegos del norte de Macedonia, Acaya, de Grecia, el norte de Grecia, conocieron el Evangelio de Jesús. ¿Gracias a quién? A los judíos. O sea, o a la iglesia que estaba en Jerusalén, la iglesia de la que luego se fundó Antioquía, ¿no? De donde salió Pablo y Bernabé. Entonces, como que está diciendo, mira, los gentiles han sido bendecidos a través de la nación de Israel, de quien vino Cristo. Y, dice, se sienten deudores, y cuando se han enterado los de Macedonia y Acaya de que en Jerusalén los cristianos estaban pasando hambre, cuando se han enterado, han querido hacer una ofrenda, dice, para corresponder, ¿no? Ellos nos hicieron partícipes de las cosas espirituales, de sus bienes espirituales, pero deben también ellos ayudarles con los bienes materiales. O sea, y ahí vemos otra vez un ejemplo de la relación, de nuevo, entre dos grupos diferentes, judíos, cristianos, gentiles, y cómo se están ayudando, cómo han recogido dinero para ayudar a aquellos. No los tratan como son diferentes, como nosotros a veces a la gente que es diferente, ¿no? La gente que viene de fuera, los que son de ciertas razas, que como que los rechazamos un poquito, ¿no? No, los de Macedonia y Acaya son un ejemplo en que se esforzaron, además, lo dice 1 Corintios 8, que incluso dieron sin tener, no tenían dinero y dieron para la ofrenda de los pobres de Jerusalén, ¿vale? Bueno, este era el tema de recibió los unos a los otros, el más largo, ¿vale? Ahora voy a por el segundo. El segundo tema viene, si volvemos atrás un momento, versículo 19. A ver, primer punto, está claro. El ejemplo de Cristo, el testimonio del Antiguo Testamento, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de los gentiles de Macedonia y Acaya para con los judíos, todo eso nos habla del recibíos los unos a los otros, de aceptar a los que son gentiles, a los que son judíos cristianos convertidos, ¿vale? Este es el primer gran tema. Y eso a nosotros nos tiene que afectar
porque aquí debería de ocurrir en esta iglesia y en cualquier iglesia que las diferencias que podamos tener, que no son de doctrina, que son otro tipo de cosas, no nos dividan y no nos separen, sino que nos recibamos, nos acojamos, nos queramos, nos amemos, ¿vale? Por encima de las diferencias. El segundo gran tema del que podemos aprender al acabar la carta, mira cómo lo explica Pablo a partir del versículo 19, cuando hemos leído que él dice que fue, bueno, él predicó a los gentiles, dice, con potencia, versículo 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores de Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y aquí está el segundo tema. ¿Sabéis qué es Ilírico? ¿Estás buscando Ilírico? Yo lo he buscado también, ¿eh? No lo sabía. Ilírico es una de las provincias de aquella época romana que estaba más lejos, justo antes de Italia. Es lo que ahora sería Albania. Albania y parte de Bosnia y esa parte, ¿sabéis? Entre Italia y Grecia, que hay un mar, pues este extremo sería Ilírico. Pablo está diciendo, ¿qué está diciendo? Este es un segundo tema aquí. Y este tema, no sé si el de antes crees que era necesario o no, pero este tema es muy necesario para esta iglesia, para este punto de misión. Y para el de San Boi, para la iglesia de San Boi también y para cualquier cristiano. Fíjate lo que dice aquí. Aquí no es que Pablo nos diga lo que tenemos que hacer, sino que su ejemplo nos enseña este segundo gran tema, ¿vale? Dice que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito en Isaías 52:15, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Qué es este segundo gran tema? Que tenemos una misión, es el segundo gran tema. El primer gran tema es recibíos unos a otros, la relación unos con otros. El segundo gran tema es imitar a Pablo en esta pasión. ¿Os acordáis cómo empieza la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16? ¿Cómo empieza? Un gran texto de Romanos. ¿Cómo empieza? No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y ahora, acabando la carta, él dice que todo lo he llenado, todo el territorio que va desde Jerusalén hasta lo último, bueno, lo último no, porque Roma no llegó a Roma él, pero hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y fijémonos que lo que acabamos de leer antes es que su plan es llegar a España. España sí que era lo último. España, para el mundo de aquel entonces, sí que era el último lugar donde podía llegar alguien. El Cabo Finisterre, seguramente, ¿no? Entonces, ¿qué hay en la cabeza de Pablo? Y ahora que se está despidiendo de esta iglesia, les dice que tiene clarísimo cuál es su ministerio, la misión que Dios le ha encomendado. Llegar hasta el final del mundo predicando el Evangelio de Cristo a los gentiles. Y aprovechará que quiere ir a España para pasar a ver a los de Roma, ¿no? Para pasar a ver a los de Roma. ¿Lo veis? ¿Lo vemos? Este segundo tema es un corazón misionero. Es mirar el mundo y pensar que el Evangelio
como él dijo en el capítulo 1, ya que no me avergüenzo del Evangelio, ya que el Evangelio es la buena noticia que ha hecho que los gentiles conozcan a Dios, ya que eso es verdad, no estoy tranquilo hasta que el Evangelio llegue hasta el final del mundo. Pero eso es lo que tendría que pasar a cada cristiano que entiende el Evangelio. Que no estoy tranquilo hasta que eso no ocurra. El Evangelio tiene que llegar. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que el Evangelio llegue hasta el fin de nuestro mundo conocido? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué interés tiene la Iglesia hoy en que eso ocurra? ¿Cómo oramos por los misioneros que están yendo a no sé dónde a predicar ahí a las tribus perdidas, o con la traducción de la Biblia a diferentes idiomas para que se llegue con el Evangelio hasta el final? Esas serían preguntas que nos tenemos que hacer, porque el ejemplo de Pablo nos apela a nuestro compromiso, ¿no? ¿Sí o no? Esto sería un segundo gran tema. Y por último, acabando la carta, él dice, acabando este capítulo, él dice, versículo 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Sería el tercer tema. Recibíos los unos a los otros, predicar el Evangelio hasta el fin del mundo. Y aquí vemos a un Pablo muy humano, ¿no? Muy necesitado. Fíjate lo que dice. Os ruego, hermanos, y además lo dice solemnemente, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis. El gran apóstol Pablo pidiendo a que le ayuden, ¿no? Que me ayudéis, dice Pablo. ¿Cómo? ¿Cómo podían ayudarle? ¿Cómo? Orando por mí. ¿Por qué pide que oren por él? Pues para que la ofrenda esa que va a llevar a Jerusalén, eso vaya bien. Que no lo cojan los judíos ¿qué es lo que pasó? Cuando llegó a Jerusalén, no, en uno de los viajes al final, lo detuvieron en el templo. Pero él dice, orad por mí para que sea librado de los rebeldes, para que la ofrenda que voy a llevar a los santos sea bien recibida, y para que, si es la voluntad de Dios, vuelva a veros a vosotros, llegue con gozo a vosotros y pueda descansar entre vosotros. Que el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Esto podría ya ser el final, ¿no? Aunque luego hay en el capítulo 16. Entonces, la tercera lección de esta mañana es la oración. A lo mejor tú dirías, ¿orar es una ayuda para alguien? Hay un refrán español que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Los que sois como yo, que somos más bien activistas, no le damos tanto valor a la oración o no dedicamos tanto tiempo a la oración. Si hay algo que hacer, pues lo quieres hacer. Si alguien necesita algo, pues piensas, pues hay que hacer algo, ¿no? Pero aquí Pablo nos está enseñando que en la misión de Dios, la oración es muy importante. Y por eso él pide que oren por él. Que oren por él por todo lo que tiene que hacer y que lo acaba de explicar. Me voy a llevar la ofrenda, pero luego quiero volver y quiero irme para España y pasando por Roma. Orad por mí, por favor. Orad por mí. Ayudadme orando por mí. Y eso es algo que a lo mejor, bueno, no sé si a todos les cuesta o no sé cuánto oras tú o cuánto oro yo por las cosas de Dios, la iglesia, este punto de misión, la misión aquí en Santa Coloma, la misión en San Boi, la misión en Torrellas, la misión en San Climent, en Masquefa, hasta el último de la tierra. Vosotros habéis estado orando, ¿no? Yo lo he visto como los miércoles se sale, ¿no? Pues ha habido oración por eso, ¿no? Pues es perfecto.
Ese es el equilibrio perfecto. Los de San Boi tenemos que aprender de vosotros a hacer eso, ¿no? Porque es verdad que si Pablo lo tiene claro, con todo lo que él era, de poderoso en un sentido, conocimiento, el Evangelio y tal,